Sebastián Sancevich, abogado laboralista de la ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la idea, Sebastián, era hablar de el COVID-19, el coronavirus, esta enfermedad que sigue, ¿no? Sigue vigente en el mundo, en la Argentina, en relación al mundo del trabajo, porque si hay un ámbito que ha sido trastocado, ¿no? Por la llegada de este virus, es el mundo del trabajo, alterando las relaciones laborales, empleador-empleado, patrón-peón. ¿Cómo se está desarrollando ese escenario hoy, donde si bien salimos de la pandemia profunda, pero sigue vigente el coronavirus e incluso con bastante llegada, porque se habla de un recrudecimiento de la enfermedad? Así es. La situación particular hay que analizarla tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista práctico, en virtud de que el coronavirus ha afectado las líneas de producción de casi todas las fábricas de la Argentina y también del mundo. Uh-huh. Nosotros hasta hace poquitos días teníamos 100.000 casos positivos de COVID, y eso afectó las líneas de producción, ya sea de todo tipo de empresas o de pymes o de comercios. Entonces se requirió específicamente tener un sentido práctico, porque si no se paraba el suministro de todo, ya sea de las cosas más básicas y esenciales, que pueden ser los elementos que necesita el personal médico, como los alimentos. Te detengo acá, ¿no? Sí. Hacemos un paréntesis. ¿Estuvo bien parar la producción? Y, por ejemplo, en metalúrgicas, ¿no? Metalmecánicas, porque en otros ámbitos, lo relacionado al modelo agroexportador o agroportuario exportador, como uno lo quiera ver, la actividad siguió constantemente, hasta con más riesgo de contagio, porque venían barcos de otras latitudes, con personas de otras latitudes, que ahí podían traer el virus, o hacían escala en Brasil, un lugar también complejo, ¿no? Por las disposiciones oficiales. ¿Estuvo bien que se pare la producción directamente y se baje a cero la producción, el nivel de trabajo, por ejemplo, en las metalúrgicas, en las metalmecánicas? Hay distintas experiencias que en el mundo y en el ámbito local se han dado. Nadie ha tenido todavía la receta de lo que fue bien y mal. Sí podemos ver las consecuencias, claro, de todo eso, pero nadie estaba preparado en el mundo para una pandemia, para millones de muertos, para una vacuna que no existía, que se tuvo que hacer en un tiempo récord. Entonces, si uno mira las consecuencias, bueno, han sufrido trabajadores y también muchos establecimientos donde desarrolla la producción han tenido pérdidas irreparables que todavía no se han podido recuperar. Uh-huh. Entonces, bueno, esas son las consecuencias de haberse detenido el proceso de producción, con lo que cuesta todavía desarrollar la producción. Entonces, no solamente por las limitaciones que podemos tener de las crisis económicas que tenemos en Argentina, sino porque capacitar a una persona, establecer el ritmo de trabajo, bueno, y insertar los protocolos sanitarios en los establecimientos industriales no ha resultado a lo mejor de la forma que algunos esperaban, pero bueno, tampoco nadie estaba preparado para una pandemia. Claro, los sectores patronales, los empleadores aprovecharon de alguna manera para acomodarse las relaciones laborales a su antojo, precarizando la mano de obra, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema de los deliveries, estos chicos que trabajan, donde varios estaban en relación de dependencia, pero los pasaron como monotributistas, y así en otros trabajos, ¿no? Donde no había demasiada alternativa para el trabajador. Mire, la tendencia de los últimos 30 años es que hay una precarización del trabajo. Todo aquel que tiene un trabajo y lo pierde, si consigue otro, lo consigue en peores condiciones. Esa tendencia nunca se dejó de revertir, y en la pandemia sí hubo una contratación de personal eventual. Y ahora lo que se está viendo es que también... Incluso en el Estado, ¿no? Porque enfermeros, gente de personal de salud contratadas. Que tenía la característica, bueno, que se contrataba ese personal por las circunstancias. Claro. Pero ¿qué es lo que se está viendo también y se empieza a manifestarse? Que ese personal eventual que ahora se ha formado durante 2 años empieza a reemplazar al personal capacitado de muchos años. Uh-huh. Y las indemnizaciones, sobre todo en empresas grandes que facturan en dólares, al pagar las indemnizaciones que son en pesos, se empiezan a reemplazar el personal capacitado que tiene un salario importante por ese personal eventual. Claro. Eso es no digo que es una tendencia, pero empiezan a existir también esos procesos. Se van corrigiendo en virtud de que se levantó el 31 de diciembre la prohibición del despido. Uh-huh. Entonces, eso allí que imponía la prohibición del despido por fuerza mayor, por las situaciones de la pandemia,
más la doble indemnización que empieza a morigerarse a un 75%, un 50% y hasta que va a desaparecer, bueno, empiezan a haber otro tipo de despidos de personal con muchos años de antigüedad. Hoy el trabajador, a nivel general, ¿en qué circunstancia está? ¿No? En la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, vos trabajás a nivel regional, ¿en qué circunstancia está? Digamos, ¿mejor o peor que antes de la pandemia? En las condiciones generales, podríamos decir, en el salario está peor. Está peor. ¿Por qué? Porque su salario en dólares ha caído, su poder adquisitivo ha caído. Y después, en muchas condiciones, podría decir, en seguridad, en cuestiones socioeconómicas, habría que analizarlo con los expertos del área. Pero bueno, en el poder adquisitivo real de los trabajadores ha caído y mucho. Incluso el salario real de los trabajadores hoy uno de los más bajos en toda la región. Y todos los aumentos que se puedan hacer, bueno, van a intentar recuperar algo de lo que han perdido en función de las paritarias que se vayan a dar. Esto es un año que va a haber muchas paritarias y también elecciones sindicales que han estado suspendidas por el aislamiento. Aquí los sindicatos negociaron a la baja durante la pandemia y luego también son responsables de alguna manera de esa caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Mire, las paritarias se han desarrollado y se han en todos los ámbitos se han desarrollado, pero la brutal devaluación que ha existido y la pulverización del salario en virtud de la inflación, no hay paritaria que pueda recuperar eso. Claro. Es decir, el poder adquisitivo no se puede recuperar discutiendo una paritaria, se necesita un proceso mucho más amplio, más abarcativo, que contenga, porque incluso... los precios suben por el ascensor, el salario por la escalera, decía Perón, ¿no? Incluso las cláusulas gatillo no logran todavía, en donde está instalado, recuperar aquello que se pierde de un día a otro, a veces se pierde. Entonces, bueno, son insuficientes, todos los mecanismos que tenemos son insuficientes con las devaluaciones y con la inflación que existe. Respecto a la seguridad e higiene del trabajo, ¿no? Dentro del recinto, dentro del lugar de trabajo, que vos seguís esos temas, está con la cuestión de RT, ¿ha mejorado, ha empeorado? ¿No? Al principio me decían varios trabajadores que los mismos empleados no querían, por ejemplo, comprar los dispositivos para sanitizar correctamente, digamos. ¿Ha mejorado, ha empeorado? Bueno, la situación es muy compleja porque podemos decir que para el trabajador ha hecho un esfuerzo y un sacrificio enorme, muchos han sufrido consecuencias severas o incluso la muerte, y eso ha generado que para todas las familias argentinas que han estado atravesando el COVID fue muy difícil. El valor vida hoy en día ha quedado pulverizado. Eso es una cosa que no se discute, cuál es el valor vida de un trabajador que fallece, que es una realidad muy penosa que ha pasado, y una vez que sucede, en lo que se paga como indemnización es absolutamente insuficiente, la verdad. Y en la realidad de la empresa se ha establecido que se ha hecho lo que se pudo y fue insuficiente, realmente insuficiente, y los trabajadores hoy en día están, podemos decir, en una situación mucho más compleja que antes la que tenía en la pandemia. Entonces, realmente nos ha afectado a todos, mucho más a los trabajadores, que es la parte más débil en la cadena entre los empresarios y los trabajadores. Sebastián Sancevich, muchas gracias. No, muchas gracias a vos.